Pensini, con todo. Seis y 29 minutos de la tarde y tenemos en línea y que amablemente nos atiende el internacionalista Carlos Romero. Bienvenido al programa. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Pedro, muy buenas tardes. A tus completas órdenes. Gracias. Bueno, tenía tiempo que no conversaba contigo. Sí. Y bueno, son días que hay mucho movida internacional. Una de las noticias que llama más la atención es lo que sigue la guerra con Ucrania, pero que Rusia dice que está dispuesta a enfrentarse nuclearmente si es necesario para sobrevivir y ganar la guerra. No sé si tienes alguna opinión al respecto. Bueno, mi opinión, como en la mayoría de que creemos en la paz, es una opinión negativa sobre ese tipo de amenazas que ha hecho Vladimir Putin. Y hay que entenderla dentro del contexto histórico, es decir, desde 1945 hasta aproximadamente el año pasado, hubo algunas circunstancias de carácter atómica, como por ejemplo la crisis de los cohetes en Cuba en el 62, o la guerra de la galaxia de los Estados Unidos cuando superó tecnológicamente a Rusia, en la entonces Unión Soviética, pero nunca había habido una amenaza por parte de uno de los miembros o representantes de los países que forman ese mundo bipolar que se formó en el año 45. Había llegado a tal punto de amenazar con la utilización de la bomba. Eso, a mi modo de ver, le dio un giro a la guerra en Ucrania, porque ya es una guerra que se ha internacionalizado, que no la podemos observar como algo que pasa por allá, muy lejos de nosotros, por ejemplo los latinoamericanos, sino que ya es una guerra que se está convirtiendo en una guerra mundial, en mi opinión. No podemos olvidar también el hecho concreto que el armamentismo por parte de las naciones que son miembros de la OTAN y de la Unión Europea, que también han llamado mucho la atención, que se han ido por la vía del enfrentamiento bélico. Inclusive el presidente Macron de Francia llegó hasta insinuar la posibilidad de una guerra directa ya con Rusia por parte de los miembros de la OTAN. ¿Tú crees entonces que esto pueda escalar, que tendrían que tener alguna provocación? ¿Qué tipo de guerra nuclear sería? ¿Sería con algunas bombas de esas que son de maletas o sería una explosión nuclear tan grande como fue Hiroshima o Nagasaki? Bueno, Hiroshima y Nagasaki han sido superadas por la bomba de hidrógeno, que tiene un potencial mucho más grande. Y ciertamente hay toda una especie de catálogo de bombas atómicas. Y recuerdo que en la década de los 50 hubo una interesante discusión donde Henry Kissinger jugó un papel fundamental como académico sobre si era necesario llevar adelante un plan de detonaciones atómicas de mediano nivel, o también llamadas tácticas, que eran distintas a las que se puedan considerar como la Nagasaki y Hiroshima. Pero en todo caso, en el fin de cuentas, son bombas atómicas y tienen una destrucción total. No están solamente supeditadas al límite de, digamos así, de un enfrentamiento bélico, sino que también caracteriza que mete a todos en la misma corriente, es decir, que es una guerra total, donde los civiles también tienen que perder. Entonces, en cualquier eventualidad que haya un ejercicio de bomba nuclear, independientemente de su nivel, que sea bomba de hidrógeno, sea una bomba táctica, etcétera, son repercusiones muy grandes en contra de la paz mundial y en contra del desarrollo económico y político de todo el mundo. Uh-huh. Mira, nosotros siempre hemos hablado, y yo recibí clases contigo hace mucho tiempo, pero hablabas de un país energético. Venezuela era un país energético donde ofrecía petróleo, ofrecía electricidad y una cantidad de cosas. Me interesa mucho cómo se ha cambiado tu opinión y cómo ves a Venezuela en este momento, por favor. Bueno, en términos generales mi opinión sigue siendo la misma que lo plasmé en un artículo reciente en Universal sobre el rey petróleo. Es decir, en Venezuela sigue siendo un país de perfil petrolero y energético en términos generales, para incluir también el gas. Y eso tiene también muy interesante, porque es una discusión que se está dando ahorita a nivel académico sobre qué es lo que realmente América Latina y los países miembros de la región puedan ofrecer para la economía mundial. Y hay toda una especie de discusión fuerte, porque nuevamente el modelo primario exportador
se ha desarrollado en muchos países, ya no con el petróleo y el gas solamente, sino también con los nuevos minerales, con el litio y con todo ese desarrollo que se ha derivado del oro y de otros instrumentos de negociación, siempre en el marco del primario exportador, que lleva a pensar si realmente nosotros tenemos la obligación de desarrollar el modelo industrial, es decir, el modelo secundario y el modelo de servicios. Y esa es una discusión en este momento muy importante, porque lo que se está viendo a la distancia es que hay un desarrollo muy grande del modelo primario exportador, empezando por el petróleo y el gas. Y no solamente en América Latina, sino en general en el mundo. Fíjate tú lo que está pasando en la Antártida. Y hay un desarrollo también de gas y de petróleo. De tal manera que sigo pensando lo mismo. Venezuela tiene un perfil petrolero y ese sueño de tener unas exportaciones de carácter no tradicionales, a mi modo de ver, hay que revertirlo como una visión mucho más optimista sobre el papel que jugamos a nivel mundial. Sí, mira, en cuanto a esta Venezuela petrolera, vimos los acuerdos de Barbados, siempre tenemos la amenaza que después de abril podemos regresar a las sanciones, y ahorita tenemos una cantidad de petroleras internacionales en el país. Se hablaría de que, bueno, si volvemos a lo anterior, tendríamos, Chevron sería siempre la privilegiada, pero sería mucho más complicado. ¿Cómo ves tú este panorama, por favor? Lo veo muy mal, que creo que ciertamente hubo hace unos meses la posibilidad de una apertura petrolera que permitiera nuevamente un canal de fluidez comercial en primer lugar e industrial en segundo lugar, y por supuesto de exploración y explotación por parte de compañías norteamericanas que se habían alejado por las razones que todos conocemos. Pero no solamente está el negocio petrolero ubicado en la explotación y en la exploración y en la explotación del petróleo y del gas, sino sobre todo en el mercadeo, y ahí es donde hay mayores posibilidades de sanciones. Hasta ahora Venezuela ha podido obviar las sanciones económicas petroleras a través de la ayuda que ha tenido de Rusia y de otros países, sobre todo a nivel asiático. Pero si las sanciones son más grandes, pudiera de cierta manera paralizarse el proceso de recuperación económica petrolera que ha tenido Venezuela en los últimos 2 años, donde ya la cantidad de barriles de petróleo diario ya están en el orden de los 800.000, por esa apertura que hubo. Pero claro, la situación política en Venezuela es tan difícil en este momento que pudiera revertirse ese proceso de reapertura económica y de desarrollo económico con base en el petróleo y el gas. Sí, también quería saber estas relaciones entre Venezuela, por ejemplo, Trinidad, que a mí me parecen ideales lo que está pasando ahí en el Campo Dragón de la Shell, donde están explotando gas natural. Sí. Sería un ejemplo de cómo se podrían manejar los negocios, por ejemplo, con Guyana y con muchas otras cosas más. No participo, pero bueno, gano algo y colaboro en algo y tengo una relación diplomática. ¿Cómo ves tú esto? Bueno, lo veo con pesar, porque creo que la política que se hizo en los últimos meses en torno a Guyana fue una política que más bien llevó a un mayor aislamiento de Venezuela, de América Latina y particularmente del Caribe. Hubo la posibilidad de otro tipo de manejo del asunto limítrofe con Guyana, pero desafortunadamente se fue hacia el esquema patriotero, y eso trajo muchos problemas de vinculación y de confianza entre Guyana y Venezuela en el contexto de la posibilidad de una exploración conjunta en el área que no está delimitada, tú lo sabes muy bien, no está delimitada, pero que se proyecta como un área en la cual Venezuela pudiera tener alguna participación debido al reclamo que está haciendo de parte del territorio terrestre de Guyana. Entonces se pudieron hacer de otra manera ese acercamiento con Guyana, y no de la manera como se hizo, porque lo que ha determinado es que hay un mayor aislamiento entre Guyana y Venezuela, y que son países vecinos y que deben tener otro tipo de encuentro y de coordinación en materia económica y política. Muy bien.
Bueno, te agradezco mucho este momento, Carlos. Te vuelvo a contactar en estos días por la dinámica de los acontecimientos que Sí, señor. permiten hablar de este tema internacional y Venezuela como en el medio de ese huracán. Muchísimas gracias. A la orden, hasta luego. Buenas noches. Gracias, buenas noches para ti. Profesor Carlos Romero, internacionalista. Vamos a escuchar el tema de Wine Him Up con Saga.